Muy bien, me tengo que acordar del audio. Algunos escuchan audio, dicen que es más fiel que la grabación por ahora. Algún día tendremos mejor filmación y grabación. La filmación viene buena, el audio hay que mejorar todavía. Así que por eso grabamos el audio, a veces casi me olvido. Muy bien, doctrina sistemática. Eso no aclaré la última vez que nosotros estuvimos la semana pasada con iniciando la materia. Perdón que hable como en instituto bíblico. Cuando entro en esto ya me siento como en el instituto. Bueno, pero sí es una materia en sí, así que así la enseñamos en el instituto, ¿sí? Pero es sistemática porque sigue un sistema, ¿sí? Hay otra manera de estudiar doctrina, y la otra manera es doctrina histórica. ¿Qué quiere decir histórica? Que vamos viendo doctrina como fue siendo revelada en la medida que Dios fue revelando la Escritura. Entonces esa es otra manera. Por ejemplo, empezamos a ver la doctrina de la salvación con la primera revelación que hay acerca de esa doctrina, que es en Génesis capítulo 3. En Génesis 3 hay ahí un anuncio acerca de el que sería la descendencia de la mujer, que pisaría la cabeza de la serpiente. Ahí está el primer anuncio de la doctrina de la salvación. Entonces después se va viendo cómo después en otros pasajes se fue incrementando esa revelación acerca de la doctrina de la salvación hasta completarse en el Nuevo Testamento. Eso es otra manera de estudiar doctrina, un poco más compleja para mí, ¿sí? Pero se puede estudiar así. Hay quienes lo enseñan así, lo estudian así. En mi mente, en la manera como trabaja mi cabeza, para mí siempre ha sido mucho mejor doctrina sistemática, porque agrupa, ¿sí? Doctrina sistemática, junta todos esos versículos y los agrupa en un tema. Y ahí lo va viendo todo junto, ¿sí? De una sola vez, no a medida que vamos progresando en los libros de la Biblia. Para mí es mucho mejor, así que si usted después dice el otro sistema me gusta más, me gusta, bueno, muy bien, me parece muy bien. Siempre vamos a llegar a las mismas conclusiones, sin duda alguna, pero esto es doctrina sistemática porque sigue un sistema. Y ese sistema es ir viendo las doctrinas en un orden correlativo. Y hoy vamos a empezar a ver bibliología porque es lo más lógico empezar viendo la doctrina acerca de la Escritura, ¿sí? Pero por eso es doctrina sistemática, porque sigue un sistema, juntamos todos los textos o los referentes acerca de tal tema, los agrupamos y ahí los vamos ubicando en facetas, qué aspectos se ven de esa doctrina en la Escritura, ¿no? Y esto es bibliología. ¿Qué es bibliología? Bueno, seguramente usted ya se dio cuenta, pero es el estudio acerca de la Biblia. Biblio, que significa la Biblia, y logía, que significa estudio, tratado, ¿no? Es esas dos palabras combinadas allí. Y el estudio de la bibliología, ¿sí? Consiste en observar qué dice la Biblia acerca de sí mismo. En eso consiste la bibliología, ¿sí? Simplemente meterse en la Escritura y ver qué dice la Biblia sobre sí misma. Eso es bibliología. Y nosotros siempre, o por lo menos yo cuando enseño esto, hago la comparación con un botánico, por ejemplo. ¿En qué consiste la tarea del botánico? Bueno, vas a su estudio de las plantas tomando el microscopio, creo yo, ¿sí? Y analizando lo que la planta contiene. Y va observando allí con el microscopio, va viendo y va haciendo su anotación y todo eso. Eso es la botánica, ¿no? Dicho por ahí que no es botánico, obviamente. Pero en eso consiste, en observar las plantas, agarrar el microscopio, mirar su estructura, lo que contiene, y va anotando allí, tiene esto, aquello. Eso es lo que es la botánica. Y así entonces va. Y después cada estudioso de la botánica le fue poniendo su nombre a cada plantita nueva que descubría, ¿no? Pero era así. Observa lo que contiene la planta y cómo funcionan sus componentes. Eso hace la botánica. En un sentido un poco mucho más grande, ¿sí? Más amplio, hace lo mismo el astrónomo, el que estudia las estrellas, ¿no? Vas a su estudio de los astros tomando el telescopio y analizando la materia de los astros y sus movimientos, y eso es lo que hace. Entonces observa, va mirando por allí con el telescopio todo el cosmos y después va haciendo sus anotaciones. Eso es lo que hace realmente el astrónomo, que es lo lógico, ¿no? Es observar, es notar y después obviamente con todos los conocimientos que tiene acerca de ciencia y todo lo demás para decir, este planeta se compone de tal cosa y de tal otra, y van haciendo las anotaciones. Bueno, ¿qué hace el teólogo? Hace algo muy parecido, si no semejante, ¿no? El teólogo observa lo que hay en la Biblia, lo analiza, ¿sí? De una manera coherente, lógica, ¿sí? Sensata, y anota lo que dice allí. ¿Qué dice allí? Entonces, bibliología es observar qué dice la Biblia acerca de sí misma. O sea, qué dice la Biblia acerca de la Biblia. ¿Sí? Eso es bibliología.
¿Y por qué es importante esta doctrina o por qué empezamos por esta doctrina nosotros? ¿Sí? Bueno, porque es la base de toda nuestra creencia. Como dijimos la semana pasada, es la base de toda nuestra creencia. Lo que creemos acerca de la Biblia determina lo que creeremos nosotros o lo que creemos acerca de todas las doctrinas contenidas en ella. Dijimos la semana pasada que nosotros tenemos todas las doctrinas que fundamentan nuestra creencia en la Escritura, ¿sí? Entonces, nosotros debemos partir de una base lógica. ¿Qué creemos nosotros sobre la Biblia, acerca de la Biblia? Porque de ella sacamos todas las demás cosas que nosotros creemos acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, la salvación, acerca del cielo, acerca del infierno. Todo lo sacamos de acá. Entonces, ¿cuán consistentes y cuán convincentes llegan a ser para nosotros todas esas verdades? Va a tener que ver mucho con lo que nosotros creemos de la Escritura. No le parezca raro encontrarse por allí alguna persona que profesa ser creyente, que profesa fe en Cristo y, por ejemplo, llega a las partes de los milagros en la Biblia, o, por ejemplo, Moisés siendo utilizado por Dios para que se abra el mar y el pueblo de Dios pase en seco por el mar, que algunos dicen, no, pero eso es fantasía, eso no puede pasar. Eso es como una cosa mitológica, no está el texto hablando literalmente. Bueno, algunos llegan hasta ese punto. Claro, ese escepticismo para acercarse a esos hechos milagrosos que la Biblia contiene, le lleva a tomar una postura acerca de la Biblia misma. Entonces, subjetivamente, la persona adopta una posición acerca de la Escritura para elegir qué cosas son literales y qué cosas no lo son. De esa manera, entonces, va a decir, esto es algo que yo debo creer, esto es algo que no debo creer. Entonces, hay personas que manejan así la Escritura, manejan de una manera subjetiva. Nosotros observamos con un conocimiento sensato acerca de la gramática, vamos a hablar en un momento de eso, y observamos lo que dice, nos damos cuenta si está hablando literalmente, si está hablando de manera alegórica. Bueno, todo eso lo observamos y hacemos nuestras anotaciones. Y de ahí sacamos nosotros conclusiones acerca de qué dice la Biblia sobre ese tema. Y en este caso, bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de la Biblia? Entonces, es importante que empecemos por bibliología, porque de esto depende todo lo demás. ¿Qué creemos acerca de la Biblia? Determina con cuánta seriedad y con cuánta convicción creemos todo lo demás que la Biblia dice. Por eso es importante saber acerca de la Escritura, a empezar por esta doctrina, ¿sí? ¿Por qué se llama Biblia? ¿Por qué la Biblia se llama Biblia? Es el libro más vendido en la historia mundial y es el libro más vendido en todo el siglo pasado y ¿no? Y nosotros, la palabra Biblia es lo más común que podemos tener en el vocabulario de cristianos, ¿no? Bueno, ese término Biblia que nosotros usamos tanto, es de origen griego y es el plural de la palabra biblión, ¿sí? O sea, Biblia es el plural de biblión, ¿sí? Que significa literalmente esto, significa esa palabra. Papiro, para escribir, porque justamente el papiro fue el primer material que se utilizó para poder hacer escritura, especialmente en los tiempos que Moisés empezó a escribir y hasta ya ha llegado casi el Nuevo Testamento. Después empezaron a utilizarse cueros y otras cosas así. Pero el papiro fue el primer material, ¿sí? Una planta que se sacaba, se trabajaba y se hacía papel. Los egipcios hacían esto, se hacía papel y se hacía escritura allí. Por eso es que de allí viene la palabra Biblia, la palabra biblión, es plural allí, que es papiro para escribir, y literalmente se diría esto. La palabra Biblia significa esto, los libros, porque es plural. Biblión es un libro. Biblia son varios libros. ¿Y por qué es plural? Porque aquí tenemos varios libros. Muy bien. Así que por eso es la Biblia, ¿sí? Del griego pasó al latín, ya no en plural, sino en singular, femenino, la Biblia, es decir, el libro por excelencia o el libro de los libros. Así tenemos nosotros el nombre Biblia. Pero ¿cómo se llama a sí misma la Biblia? ¿Cómo se nos ha dado a conocer a nosotros la Biblia por sí misma, ¿no? Bueno, la expresión que la Biblia utiliza para definirse, o mejor dicho, llamarse a sí misma, es la expresión las Escrituras. Y la Escritura, esa palabra Escritura, con mayúscula. Cada vez que encuentren en leer en la Biblia la palabra Escritura, pero con mayúscula, sí, inicial, está hablando de un nombre propio. Cuando aparece la palabra Escritura con minúscula inicial, no está hablando de un nombre propio, se está refiriendo a algún escrito, a alguien que escribió algo. En este caso, cuando aparece con mayúscula inicial, es un nombre propio y se refiere de manera específica, exclusiva y particular a la palabra de Dios, ¿sí? Así es la palabra esa en las Escrituras. Lo tenemos, por ejemplo, en Lucas, vayan allí conmigo, Lucas capítulo 24, ¿sí?
Lucas 24, 25, cuando Cristo ya está resucitado, se encuentra con esos dos que caminaban a Emaús, y entonces le preguntó qué había pasado. No habían conocido esos dos que iban a Emaús, que estaban caminando con el Señor, no le reconocieron, eran dos discípulos, se cree que era un matrimonio. Y entonces, después de que Cristo ve que ellos estaban tristes, les dice en versículo 25, entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés. Moisés es el Pentateuco, así definían en el tiempo de Cristo los libros del Antiguo Testamento. Moisés es el Pentateuco, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, de ahí vienen después todos los libros históricos y los libros poéticos, ¿sí? Siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, y ahí está con mayúscula. Así que Cristo se refería al Antiguo Testamento, el Pentateuco y todos los demás libros que seguían después del Pentateuco, los definió como las Escrituras. Mayúscula, es un nombre propio, ¿sí? Y habló, les declaraba en las Escrituras lo que de él decían, ¿sí? Y noten también segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 16. Dice Pedro así, va a hablar acerca de las cartas de Pablo, Pedro, ahí, ¿sí? Esto es el año 64, 65 de la era cristiana ya. ¿Sí? La iglesia ya tiene para este tiempo que Pedro escribe esto, más de 30 años de vida, ¿sí? Dice así, segunda de Pedro 3, 3:14, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles en paz. Tened entendido que la paciencia del Señor, de nuestro Señor, es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Así que si usted lee la carta de Pablo y no la entiende, se da que Pedro tampoco entendía algunas cosas. Muy bien. Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y ahí aparece la palabra escritura con mayúscula, nombre propio. Pedro se está refiriendo a los libros que son la palabra de Dios. Y dice que tuercen las cartas de Pablo como las otras escrituras. ¿Qué significa en esa expresión? Que él está hablando de las otras escrituras y las cartas de Pablo. Así que pone a las cartas de Pablo en el grupo de las escrituras. Así que ya para el tiempo de Pedro, las cartas de Pablo se consideraban palabra de Dios inspirada, porque Pedro las ubica y las coloca con el mismo nombre y el mismo título que tienen los escritos del Antiguo Testamento. Así que el pasaje que usó el Señor en Lucas habla del Antiguo. El pasaje que estamos nosotros citando acá habla del Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo. Y noten lo que dice Primera de Timoteo 5:18. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, donde también se utiliza una vez más esta palabra escritura como un nombre propio. Primera de Timoteo 5:18 dice así, de esta manera. Dice, pues la Escritura dice, vamos a leer el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás, y la Escritura con mayúscula está ahí, ¿sí? Dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Sí? Interesante eso. Porque Pablo está hablando acerca del sustento pastoral económico, y entonces va a hacer un apoyo bíblico para lo que él está diciendo, que el pastor que se dedica a enseñar y a gobernar, ¿sí? A predicar y a gobernar, bueno, él debe recibir sustento. ¿Qué apoyo tiene Pablo para esto? Dice, la Escritura. Es interesante eso, porque dice, la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de este trabajo. Utiliza dos pasajes, uno del Antiguo Testamento, que es en Deuteronomio, no pondrás bozal al buey que trilla. Y el otro es del Nuevo Testamento, digno es el obrero de su salario. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo digno es el obrero de su salario? Cristo lo dijo. ¿Cuándo lo dijo? Cuando envió
a la obra misionera de los discípulos, Mateo capítulo 10. Así que él está citando en este caso, que es el texto paralelo, Lucas 17, que es ese mismo texto paralelo de Mateo capítulo 10, donde manda a los... Así que está citando Pablo los evangelios como ya palabra inspirada en este momento. Por eso dice, la escritura dice. Así que él no tenía dudas, tanto que los evangelios, Mateo y Lucas, no tenía dudas que eran palabra inspirada de Dios. Ya para este tiempo que está escribiendo la carta a Timoteo, que ya está avanzada la era cristiana. Así que tenemos nosotros que Antiguo Testamento según Lucas, y tenemos nosotros que las cartas de Pablo según la carta de Pedro, y tenemos ahí entendido que los evangelios, según lo que decía Pablo, todo estaba bajo la categoría o el nombre propio de la Escritura, con mayúscula, como la palabra de Dios, ¿sí? Así que la Biblia se llama a sí misma las Escrituras, ¿sí? Las Sagradas Escrituras, como dicen algunos. Pero ¿cómo se define a sí misma la Biblia? ¿Cómo se define a sí misma la Biblia? Y ahí vamos al pasaje que están cerquita a ustedes, 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Cómo se define a sí misma la Biblia? 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice así de esta manera. Vamos a leer el verso 14 para tener contexto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Interesante, ahí está la expresión más ampliada, Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Hay dos doctrinas que no las vamos a ver ahora acerca de la Biblia ahí, que es la suficiencia de la Escritura y la autoridad de la Escritura, están en ese pequeño texto. Pero lo interesante que hacemos nosotros énfasis acá es que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada es respirada, sería la traducción literal de esa expresión allí, para hacernos entender que salió de la boca de Dios, que Dios la habló. Esa es la idea de esa expresión, ¿sí? Así que toda la Escritura es inspirada por Dios, significa que en su totalidad, porque usa el título Escritura con mayúscula, significa que en su totalidad, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, todo es palabra respirada por Dios, ¿sí? En su totalidad, desde la primera letra hasta la última letra, todas son palabras que Dios dijo, que salieron de la boca de Dios, ¿sí? Y eso es sumamente importante en la bibliología y en lo que vamos a creer acerca de todos los demás temas de la Biblia, porque esto demanda obviamente una actitud diferente de nosotros hacia la Escritura, porque todas las palabras de la Biblia son la palabra de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios, ¿sí? Eso cambia nuestra postura hacia la Escritura. Si nosotros decimos, bueno, no, esto es escrito de Pablo, no es palabra de Dios. Algunas cosas que dijo Pablo son la palabra de Dios, pero otras las dijo Pablo de sus propias conjeturas. No, todas las palabras son las palabras de Dios. Y Cristo dijo, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará. Dice, porque todas son la palabra de Dios. Habló de la eternidad y la permanencia de la palabra de Dios, cuando estaba hablando de que hasta la más mínima, no es marca gramatical, tiene otro nombre allí, acento gramatical, pero de la escritura hebrea dice hasta eso ha sido inspirado. Interesante eso. Después vamos a hablar en su momento, más adelante, sobre lo que es la inspiración, cómo Dios hizo eso. Cómo garantizó que los hombres que él utilizó para escribir, bueno, escribieran de esa manera con tanta exactitud para que nosotros hoy podamos decir de este libro, que es una copia de copias, podamos decir que es la Escritura. A veces dicen, no, pero esto es copia de copia. La palabra de Dios era aquella que escribió Moisés directamente la primera vez que él escribió. Esa era la palabra de Dios. Y es interesante que cuando Cristo estuvo en su ministerio aquí, él no tenía los originales. Cristo no tenía los originales en su tiempo en su ministerio. Y cuando él entró a la sinagoga, cuando comenzó su ministerio a los 30 años, entró a la sinagoga en Nazaret, dice que se le dio el rollo del profeta Isaías, que le abrió el rollo en el capítulo 40, abrió allí y leyó, dando a eso autoridad de las Escrituras. O sea, Cristo estaba leyendo una copia, de copias, no tenía el original se encontró después, los rollos del mar, no eran tampoco originales, eran copias también los rollos del Mar Muerto,
Pero él le dio a esa copia autoridad de la palabra de Dios. No dijo, bueno, esto es parte de la palabra, pero miren que acá esto es copia, algunas cosas acá tiene algunas fallas. No. Él le dio autoridad de palabra de Dios a lo que tenía allí. Es otra parte y es otra materia que nosotros tenemos que ver en algún momento acerca de cómo garantizamos, cómo llegamos a la seguridad que lo que tenemos aquí nosotros no está con algún error allí de las copias que se van haciendo. Vamos a hablar un poco en eso en otro momento. Pero sí la Biblia se define a sí misma como la palabra que Dios habló, que Dios mismo habló. No es palabra de hombres, no es ocurrencia de alguien, no es la invención de alguien que tenía un momento de inspiración y él fue... No. Cada una de las palabras de la Escritura, cada una es la palabra de Dios. ¿Sí? Así se define. Por eso es que nosotros tenemos tanto respeto a la Escritura, porque no son palabras de hombre, es la palabra del Ser Supremo. Y eso cambia nuestra postura hacia la Biblia. Se suele negar esta verdad porque Dios utilizó seres humanos para escribirla y por eso se le atribuye al escritor humano su autoría. Pero imagínense por un momento esto ustedes. Usted que quiere mandarle un mensaje escrito en papel a otra persona, ¿no? Ya no se hace eso, ahora se hace todo por WhatsApp. Pero imagine por un momento que usted quiere mandarle un mensaje escrito en papel a otra persona, ¿no? Pero usted le pide a un amigo que le escriba. Escribime esto que se lo voy a mandar a Pepito, ¿no? Mientras usted le dicta, él va escribiendo, ¿sí? Al finalizar esa nota que usted quiere mandar, le pone su nombre a esa nota. Pero se la escribió su amigo, no la escribió usted, sino su amigo y usted le dictó a su amigo, ¿sí? Pero además de haberle dictado a su amigo y haber puesto su nombre sobre ese escrito, su amigo que escribió, esa carta no la envía a su amigo, sino otro amigo de su amigo, ¿sí? Y se la lleva a Pepito. Así que Pepito la recibe de otro que la escribió mi amigo, que se lo dicté yo, ¿sí? Así que está usted, el que la escribió y el que la envió. ¿De quién piensa que creerá que es la carta cuando Pepito reciba esa carta? ¿Mía, del que escribió o del que la envió? Lleva mi nombre. Y mi amigo la escribió nomás. Y el otro la envió, pero tiene mi firma y tiene mis pensamientos. Entonces, cuando Pepito la reciba, esta es una carta de Gustavo. No importa si la escribió Mengano y Sultano la envió. En realidad, lleva mi firma y yo se la dicté a Mengano. Así que es mía. Esto es algo así, en un nivel muy humano, lo que es con la inspiración de la Escritura. Que Dios haya utilizado instrumentos humanos no significa que no sea la palabra de Dios. Salió y la respiró Dios, ¿sí? La otra pregunta que debemos responder nosotros ahí en bibliología es ¿cuál es su contenido? Bueno, todos estos son datos importantes para tener en cuenta, informativos, pero es importante que todo lector de la Escritura los tenga en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es el contenido de la Escritura? Bueno, son 66 libros que tiene la Escritura, ¿sí? Divididos en 2 testamentos. Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros, llamamos nosotros así, ¿sí? Escritos por 40 escritores. 40 personas utilizó Dios para escribir toda la Biblia, ¿sí? De diversas procedencias, de diferentes contextos, en diferentes épocas, en 3 idiomas diferentes. Por ejemplo, Moisés escribió en el desierto, ¿sí? El desierto de Sinaí, y Pablo escribió en la cárcel en Roma. Momentos y circunstancias diferentes, ¿sí? Así Dios utilizó a los escritores de su palabra. En 3 idiomas diferentes, la Biblia está escrita originalmente, ¿sí? Hebreo, arameo y griego, esos son 3 idiomas que están en la Escritura. El arameo es parte del libro de Daniel, el griego es el Nuevo Testamento, el hebreo es el Antiguo Testamento. Y tardó en escribirse la Escritura un periodo de 1500 años. Eso es una materia sola en el Instituto Bíblico, en un seminario bíblico. O sea, dedicarse a ver cómo se formó el canon bíblico, ¿sí? Es toda una materia que lleva 1 año o 2 estudiarla, para hacer notar cómo esa maravillosa obra de Dios de utilizar 40 personas en diferentes años, habiendo una distancia entre el primero y el último de 1500 años, y resulta que Moisés, que fue el primer escritor, y tenemos el apóstol Juan, que fue el último escritor, hablan exactamente de lo mismo, sin errores, sin contradicciones, sin decir nada diferente. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede llegar a pasar eso? Bueno, ahí está lo maravilloso de la intervención divina en el escrito bíblico. ¿Sí? Pero son datos importantes para tener en cuenta de este maravilloso libro que tenemos nosotros aquí ante nosotros, ¿sí? El Antiguo Testamento
está compuesto de esta manera. 5 libros que son el Pentateuco, 12 libros que son históricos, 5 son poéticos, 5 son profetas mayores y 12 son profetas menores. Ha notado un patrón ahí, ¿no? 5, 12, 5, 5, 12. Ahí está, como un número de teléfono, se puede acordar de eso. Así está el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene 4 evangelios, un libro histórico, 21 cartas y un libro profético. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de toda la Biblia? Usted dice, empecé a leer la Biblia, pastor, hay un montón de cosas que dice, de diferentes temas, pero en realidad hay un solo tema en la Escritura, ¿sí? Y ahí vuelvan conmigo a Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, ¿sí? Hay un solo tema en la Escritura. Dice Lucas 24, una vez más, versículo 25, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Interesante, ¿no? Les declaraba en las escrituras lo que de él decían. Desde Moisés, pasando por todos los libros históricos del Antiguo Testamento y los poéticos y los proféticos. Interesante. ¿Qué habrá sido esa caminata escuchando a Cristo exponiendo las Escrituras acerca de Él mismo? ¿Sí? Ese es el único tema. Ese es el único tema de la Biblia. En este caso era el Antiguo Testamento. Encontramos exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento. La Escritura habla de una sola cosa y es de Cristo. Todo ha sido escrito para que nosotros entendamos el plan de redención centrado en la persona del Hijo de Dios. El Antiguo Testamento anuncia la venida del Mesías, los Evangelios nos relatan a nosotros la llegada del Mesías, lo que son las cartas y el libro de los Hechos nos relatan a nosotros acerca de Cristo formando su iglesia a través del Espíritu, y después nosotros tenemos el libro de Apocalipsis que nos habla de la segunda venida del Señor Jesucristo. Toda la Biblia tiene un solo tema, para que nosotros entendamos en verdad que en la mente del Padre había siempre y siempre ha estado un solo tema: Cristo. Cristo. Así que si usted se acerca a la Escritura y no puede ver a Cristo, todavía hay algo que no está entendiendo del mensaje de Dios. Debe llevarnos y debe hablarnos y revelarnos al Señor. Recuerdo esa anécdota conocida, que en una iglesia pusieron pegado con un papel en el púlpito para que cada predicador al subir al púlpito lo vea escrito allí, ese pasaje donde están los griegos relatados en los evangelios que quieren ver al Señor y llaman a los discípulos y le dicen: queremos ver a Cristo, le dicen los griegos. Y los discípulos llevan a esos griegos para ver al Señor. Y eso está en un púlpito: queremos ver a Cristo. Para que todo predicador al subir al púlpito sepa que es para hablar de Cristo. No para hablar de sí, no para hablar del mundo, no para hablar de psicología, no para hablar de los motivadores hoy en día que le dan un poquito de empuje al ánimo. No. Queremos ver a Cristo. Y cada vez que se abre la Escritura es para poder ver a Cristo. Muy bien, hasta aquí llegamos nosotros con esta parte. Vamos a seguir, Dios mediante, al volver en agosto con bibliología, con un poquito más ampliada esta doctrina, ¿sí?